¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Ya ha pasado más de un mes desde que My Little Pony Nueva Generación dio su estreno, y si hay algo que esta película nos dejó, fueron bastantes dudas, ya que realmente es poco clara con respecto a qué, cuándo y sobre todo, cómo pasó todo lo que vemos en la cinta y lo que le acontece. Aunque es bastante obvio que esto se hace porque la película no es más que un prólogo para introducir toda la quinta generación, por lo que dejar esas preguntas es importante para así mantener el interés del espectador, o sea, nosotros. Solo esperemos a que esas preguntas sí sean contestadas y no hagan como que nada de eso importó. Así que en esta ocasión vamos a poner sobre la mesa todas esas preguntas que My Little Pony Nueva Generación nos dejó y tratar de darles una posible explicación o al menos dejar en claro su importancia. Así que sin más, comencemos. Para nuestra primera pregunta creo que debemos empezar por lo obvio, y es ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vimos a Equestria? Que cronológicamente sería en The Last Problem hasta los eventos de esta película. Esta es una pregunta que llevo haciéndome desde que esta generación se anunció y realmente creo que muchos como yo creíamos que la película daría una respuesta, aunque sea una ambigua como decir que simplemente pasaron cientos o miles de años. Sin embargo, jamás se nos da ni siquiera un aproximado, simplemente se limitaron a usar términos vagos como muchas lunas o antigua Equestria, cosa que no es para nada clara. En parte es entendible, ya que este tipo de limitaciones ayuda a no generar confusiones entre la audiencia o escritores para luego no causar contradicciones, pero creo que realmente hace falta saber eso para entender por qué ocurrió todo, por lo que por ahora podríamos darle la distancia que sea, y la verdad yo me mantengo con la posibilidad de que hayan pasado ya sea 100 o 1000 años, ya que con un milenio sería una perfecta rima con los antecedentes de Friendship is Magic, pues varios de esos acontecimientos importantes ocurrieron en el mismo lapso de tiempo, lo que también se sumaría a otros paralelismos que ya tiene con la G5. Mientras que un siglo o menos sería una distancia un poco más orgánica y que daría pie a contar historias más interesantes e incluso ver versiones viejas de personajes que ya conocemos y que no necesariamente sean inmortales, tales como las Cutie Crusaders, los gemelos Kate, Little Cheese y por supuesto Luster Dawn. Así que esperemos a que haya una respuesta en el futuro. En nuestra siguiente pregunta tenemos algo que técnicamente tiene una posible respuesta, que de hecho ya comenté en mi video de curiosidades, pero aún así muchos se hacen, y es ¿por qué los Wendigos no han aparecido? Al igual que la pregunta anterior, esta la hice desde el anuncio de la quinta generación, pero esta sí podría tener una explicación, y es que desde su debut se deja en claro que los Wendigos se alimentan del odio y las discusiones, no del miedo y los prejuicios, y es ahí donde está la clave. En los dos casos donde se vieron, que fueron en la fundación de Equestria y en el final de la serie, se había generado una fuerte tensión entre las razas y todo el tiempo estaban discutiendo. Incluso en el final, cuando cada raza estaba por su cuenta, había discusiones entre ellas al estar alteradas por la situación. Mientras que en la película jamás vemos que ninguno de estos discutiera, al menos no en una escala como en los dos casos anteriores. Y esto era difícil que pasara, ya que las tres razas viven separadas y con miedo una de la otra, por lo que la posibilidad de que los Wendigos apareciera era muy baja. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta que lo que sea que causó la división debió causar discusiones e incluso peleas, cosa que definitivamente debió atraer a los Wendigos y tal vez causaron destrozos por toda Equestria. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Para nuestra siguiente pregunta tenemos que hacernos el gran cuestionamiento de dónde diablos salieron las criaturas que vemos en la película, ya que una cosa es cambiar todo el sistema social de una especie y otra es agregar animales que no existían. Si algo caracterizaba a Equestria es que tenía una fauna bastante definida y con múltiples inspiraciones en varias mitologías, cosa que está totalmente ausente en esta película, y en su lugar tenemos a unos conejitos redondos y un perro y hasta un ratón con alas. Desde un punto de vista técnico y mercadológico esto tiene total sentido, ya que hacer un modelo 3D con esa textura de peluche a una de las tantas criaturas que habitaban en Equestria debe ser muy difícil, cosa que, por cierto, pone en duda si estas aparecerán. Además, cualquiera te dirá que es más fácil vender peluches de conejos bolita o perros con alas que una quimera o un lobo del bosque. Pero desde un punto de vista narrativo no hay nada que explique por qué estas criaturas existen, ya que no hay antecedentes de estas, especialmente de Cloudfob y el ratón con alas, cuyas existencias son muy raras y más si tomamos en cuenta que ellos también necesitaban de magia para poder volar.
La única posible respuesta que puedo encontrar es que estos son creaciones de Discord, pues se ven como algo que él imaginaría, además de ser alguien tan cercano a Fluttershy, quien era un amante de los animales, y eso también explicaría por qué Cloudhopper necesitaba de magia, pues al ser una criatura mágica tendría sentido, pues recordemos que cuando Cozy robó la magia, las criaturas también perdieron sus poderes, pero habrá que ver si esto es cierto. Para nuestra tercera pregunta nos cuestionamos qué tanto sabía Argyle, el padre de Sunny, con respecto a la antigua Equestria, y más importante, de dónde sacó todo lo que llegamos a ver en su casa. Para ser un personaje que no apareció por más de 6 minutos, Argyle sin duda se consagró como uno de los más interesantes de la película, pues es gracias a él que tenemos la mayor parte de conexiones con la G4, pero sin duda todos nos preguntamos ¿por qué? Y es que si hay algo que nos dejaron en claro es que Argyle sabía más de lo que aparentaba, y hasta me atrevo a decir que las historias que le contaba Sunny, o al menos la que oímos, eran tan solo una gran simplificación de su conocimiento, pues sabemos que conocía los nombres de las Main Six pese a que jamás los menciona, tenía conocimiento de Canterlot, Ponyville y el castillo de Twilight, y sabía sobre Starsuite y los elementos de la armonía. Además de que tenía en su posesión cosas de suma importancia como una pluma de Twilight y un collar con su Curimar, las máscaras de Secora, el cencerro de Grogar y por supuesto el cristal terrestre, lo que nos hace pensar que en su juventud Argyle viajaba mucho y llegó a encontrarse con lugares donde hallar estas cosas, o incluso alguien se las dio, por lo que definitivamente aún hay mucho sobre él que no sabemos. Quizás lleguemos a saber más gracias a su diario que ahora está en cascos de Sunny, y que por cierto también tiene la Curimar de Twilight, por lo que podría provenir de la antigua Equestria y tener todavía más información que no provenga de Argyle y que Sunny aún no haya leído. Y siguiendo con Argyle, también tenemos que preguntarnos qué fue lo que le pasó o de qué murió más concretamente, algo que sin dudas abre paso a teorías conspirativas. Si bien es bastante probable que su muerte haya sido para darle un toque emocional a la cinta y a Sunny, y para que ésta no tenga las respuestas al alcance, también es cierto que resulta bastante sospechoso, ya que él no se veía particularmente viejo o frágil de salud, y además, Phillips parecía tener la misma edad y ella sigue como si nada, así que su muerte es más que curiosa. Esto ha llevado a más de uno a pensar que Arjan fue asesinado por investigar sobre la antigua Equestria, cosa que bajo nuestro contexto no es nada raro, pero sí para un contexto como el de My Little Pony. Pero hay que tener en cuenta de que Phillips literalmente lucraba con el miedo, y si ella que logró reflexionar era capaz de ello, ¿qué asegura que otro pony o alguna otra criatura más desalmada no estuviera dispuesta a hacer lo necesario para mantener la división, más si esta puede tener algo que ver con ella? Lo único que podemos pensar es que Argan encontró algo que lo dejó expuesto, ya sea una pista de cómo Equestria se dividió o cómo volver a unirla, algo como uno de los cristales que mantenían la magia, pues hasta recordemos que fabricó una lámpara para esconderlo ahí, aunque objetivamente hablando, si eso realmente puso su vida en riesgo, no fue muy inteligente esconderlo junto a su hija. Sea cual sea el caso, esperemos que más de esta incógnita se nos revele en el futuro, y quizás podemos ver hasta un flashback de cómo Argan encontró todo esto. Pero si hay una duda que quizás jamás tenga respuesta es por qué había una máquina con una base para las gemas en el faro de Sunny y para qué servía. Si bien es obvio que su función dentro de la trama era para que Sunny se diera cuenta que había un tercer cristal, jamás se nos dejó en claro por qué esa máquina existe, ya que si únicamente funcionaba como base pues no tendría sentido, pues vimos cómo las gemas lograron activarse y unirse cuando los ponis hicieron las paces, así que realmente no tendría una función. Teniendo ya en cuenta los antecedentes de Argyle, no es difícil imaginar por qué la tenía él, pero para qué servía sigue sin quedar claro. La única explicación que puedo forzar es que dado que está en un faro, podría ser un método para que las gemas enviaran una señal cuando la magia regrese, una señal a alguien como Twilight quien podría estar escondida por ahí. Y digo que es forzar la explicación porque aparte de lo infundamentado que está el argumento, vimos claramente que el regreso de la magia trajo consigo un espectáculo de luces por toda Equestria, así que la idea de que era para generar una señal es por demás absurda. Tristemente, como dije, probablemente nunca tengamos una respuesta a esta pregunta, ya que el faro fue destruido y con ello la máquina. Gracias, Sprout.
Pero de donde sí podemos tener una respuesta es de dónde vinieron las gemas o cristales para cada raza, ya que antes de la película jamás llegamos a ver o saber de su existencia. Sin embargo, hay ciertas pistas al respecto. Primero que nada tenemos el vitral de la estación de Altos de Zéfiro, en donde no solo podemos ver la Curie Mark de Twilight, sino también imágenes de las tres razas sosteniendo su respectivo cristal, mientras es iluminado por dicha Curie Mark. Este vitral se asemeja bastante a los que había en el castillo de Canterlot, los cuales plasmaban acontecimientos importantes para Equestria. Esto podría implicar que Twilight fue quien creó los cristales como una forma de simbolizar la unión de las tres razas, y por ello la forma de cada uno para que se una con el otro, como si se formara un alicornio. Sin embargo, el qué acontecimiento pudo haber orillado a Twilight a crearlos o por qué estos terminaron siendo almacenes de magia, si técnicamente no había necesidad de ello, sigue siendo un misterio. Pero no es difícil imaginar que fue una medida preventiva o de último recurso por parte de Twilight para motivar a las tres razas a unirse nuevamente. Además, recordemos que ver objetos, especialmente gemas almacenando magia, no es nada que no hayamos visto antes, pues tanto en la serie como en los cómics llegamos a ver varios tipos de gemas almacenando magia de diversas criaturas. Algo que desde el anuncio de la generación ha causado intriga es qué pasó con los seres que supuestamente eran inmortales o de vida longeva. Y no solamente hablo de Twilight, sino también de Celestia, Luna, Cadence, Floriger, Discord y hasta Novo y Aspen, que también tienen siglos de antigüedad. E incluso hasta podremos tomar en cuenta a Spike por ser un dragón, pues supuestamente estos viven varios siglos. Si bien podremos decir que Celestia y Luna ya no son inmortales al haber dado el trono a Twilight y con ello su poder, aún queda la duda de qué fue de los demás seres longevos, suponiendo que aún sigan vivos. Pues si hay algo que tenemos en claro es que lo que sea que dividió Equestria fue algo catastrófico, en donde todas las criaturas estuvieron involucradas, por lo que no hay que descartar la idea de que no todos hayan sobrevivido. Pero los que sí nos generan la duda de dónde están y por qué no se ha sabido de ellos. Muchas teorías han corrido alrededor del paradero de Twilight, desde que está escondida a lo Luke Skywalker hasta que está encerrada en el limbo o petrificada. Y lo mismo aplica para Discord y Florijar, pero creo que solo es cuestión de tiempo para que los veamos nuevamente, o al menos saber qué fue de ellos, ya que eso es lo mínimo que nos deben. Quizás el personaje con más chance de aparecer es Spike, pues cada generación ha tenido a este personaje con la excepción de la segunda que fracasó tal vez por eso. Y siendo que la G4 y la G5 comparten el mismo universo, podría ser la oportunidad perfecta para tener por primera vez una interacción de un Spike adulto mayor que sirva como consejero y guía de nuestros nuevos protagonistas como si de un Obi-Wan se tratase. Y bueno gente, hasta aquí le vamos a dejar con las preguntas que My Little Pony Nueva Generación nos dejó, pero dentro de muy poco voy a subir la segunda parte. Y no quiero irme sin darle un agradecimiento a todos los miembros del canal y recordarles que esta función ya está activa para que puedan recibir ciertos beneficios. Pero también es suficiente con que le den like, se suscriban, compartan y activen la campana para estar al pendiente de los próximos videos de My Little Pony, así como de otros temas de los que voy a estar hablando. Por lo que nos veremos muy pronto.